Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Antes que nada les mando un fuerte abrazo a todos los discípulos de la región de Iztacalco, a todos los hermanos que nos siguen en otras regiones e iglesias y a los amigos que nos están acompañando también en la contingencia. Les hemos estado compartiendo algunas ligas para seguir las clases, algunos devocionales. Y bueno, el día de hoy continuamos con nuestra transmisión virtual, nuestro servicio virtual. Hoy, como bien les avisé, la transmisión será por medio de YouTube, este canal. No será interactivo, pero el día jueves regresaremos con nuestra transmisión por medio de Zoom para poder abrir cámaras, para podernos saludar, para podernos enviar un fuerte abrazo. Así que, vamos a dar inicio. Quiero pedirte, por favor, que me acompañes. Vamos a iniciar orando. Y los amigos que nos acompañan, puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y vamos a poner este estudio en manos de Dios. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre, queremos darte muchas gracias por darnos la vida, por darnos la oportunidad de despertar con bien en esta mañana, por estar reunidos, aprovechando, Señor, este momento para estudiar tu palabra, para rogarte que ilumines nuestra mente y nuestro entendimiento para poder conocer más acerca de las Escrituras, conocer hombres y mujeres que tú utilizaste de manera poderosa y que hoy lo podemos leer a través de tu palabra para inspirarnos, para llenarnos de esa sabiduría, de ese corazón, de esa reverencia. Pido mucho, Señor, que me utilices en el siguiente tiempo. Deseo de todo corazón que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que me utilice, que no sea yo, Dios, que no sean mis ideas, que no sean mis palabras. Permítenos en este tiempo aún, Dios, por muy difícil que sea, encontrar la paz que viene de ti, la confianza, la fe, el alivio de saber que detrás de todo esto está el Señor cuidando a su pueblo, cuidando a nuestras familias, cuidándonos a nosotros. Te rogamos, Señor, que cuides nuestra mente, que cuides nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros pensamientos en este tiempo, para rechazar todo pensamiento negativo, todo pensamiento que genere pánico. Por el contrario, Señor, oramos porque seas tú quien ponga en nosotros confianza, paz de que las cosas que vamos a hacer son cosas de acuerdo a tu plan y a tu voluntad. Confiamos plenamente en ti, Señor. Confiamos y pedimos que cuides de nosotros. Gracias por todo lo que tú nos das. Bendito seas. Y en nombre de Jesús, nuestro Señor, queremos orar y rogarte porque este estudio, Señor, impacte nuestros corazones, nuestras vidas. Y a los amigos que están escuchando, a los amigos que están estudiando tu palabra, dales fe, Señor, y dales también entendimiento para poder querer seguirte a través de tu palabra. Gracias por todo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, conforme vaya pasando el tiempo, seguramente iré agregando más tecnología, más herramientas para las transmisiones. Hemos estado buscando, en la medida de lo posible, no dejar de comunicarnos. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar, y mejor dicho, voy a dar inicio a un taller que tiene que ver con algunos personajes de la Biblia, hombres o mujeres que durante el estudio que vamos a estar desarrollando, vamos a aprender mucho acerca de lo que estos hombres y mujeres hicieron durante su vida y que por algo la palabra de Dios los tiene ahí plasmados. Vamos a, bueno, y básicamente la invitación en este tiempo va a ser que junto con tu familia o si tú eres un discípulo único en casa, que elijas, que pienses bien después de terminar esta clase, una persona, un personaje, hombre o mujer, el que mejor te parezca que hayas leído alguna vez o que quieras profundizar, porque la idea de este taller voy a compartirles a ustedes varias clases acerca de personajes, obviamente el centro de todo, lo hemos hablado, es Jesús, ¿no?
y hemos predicado mucho acerca de Jesús. Él es el centro de las Escrituras, es lo principal en nuestro diario vivir, pero alrededor, en los diferentes evangelios, libros, etcétera, vamos a encontrar hombres que hicieron algo sorprendente. Esos son los hombres o mujeres que quiero que elijas uno y que por familia elijan uno o varios, pero que hagan un estudio, que investiguen en fuentes confiables, en fuentes bíblicas, diccionarios, comentarios bíblicos, acerca de ello, acerca de qué puedes hacer. Yo admiro y aprecio mucho a uno de los predicadores, pastores que de alguna manera han hecho, se han dejado utilizar mucho por Dios, como John MacArthur, por ejemplo. Es una buena referencia. Están los comentarios de Henry Matthews, están muchos que puedes buscar, que no solamente te vayas con alguna fuente que no sabes si es confiable o no. Pero bueno, esa es la introducción, eso te lo quiero pedir que lo vayas desarrollando, y el jueves lo vamos a platicar para ver qué personaje es el que has decidido utilizar para un estudio profundo de las Escrituras, y después compartirlo. Vamos a tener tiempo suficiente para, en los diferentes momentos de las reuniones, estar compartiendo un poquito, pero hacerlo como algo práctico. Amén. Y bueno, el día de hoy, de quien yo les quiero compartir este estudio, se llama justamente, la clase le puse así: la grandeza según Dios. Y vamos a estudiar la diferencia entre la grandeza según Dios y la grandeza que a veces nosotros creemos. Estudiaremos la vida de Juan el Bautista, y Juan el Bautista nos muestra muchísimo en este pasaje que vamos a leer. Voy a pedirte, no voy a proyectar escrituras, no voy a proyectar imágenes. Lo que te voy a pedir es que tengas tu Biblia a la mano, tu Biblia lista, una libreta, y vamos a estar estudiando en el Evangelio de Lucas. Ahí vamos a centrar nuestro estudio el día de hoy, en Lucas. No pierdas el capítulo 1, que es donde nos vamos a centrar. Y justamente si habláramos acerca de Juan y hablamos acerca de la grandeza según Dios, es muy importante ver. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 1, en el versículo 5. Y la versión que hemos estado leyendo últimamente, o que les he estado compartiendo, es la Nueva Traducción Viviente. En el versículo 5 de Lucas 1, vamos a leer ahí. Necesitamos leer un poquito acerca del contexto de la familia de Juan el Bautista. ¿Quiénes fueron sus papás? Su nacimiento, cómo se dio la llegada de Juan el Bautista, y te va a sorprender muchísimo. Fíjate algo. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. ¿Por qué es importante conocer el origen de Juan el Bautista? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? Zacarías, lo que nos dice el Evangelio de Lucas es que él era un sacerdote. Ambos, fíjate qué increíble, los describe Lucas como eran justos, fieles, eran obedientes a los mandatos. Ambos podríamos decir que eran aprobados por Dios, y que la reputación que ellos podían tener delante de Dios era una reputación totalmente probada. Papá y mamá, sorprendentes, sin tacha, ante los ojos de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo 8. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Versículo 11. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor.
Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y lo llamarán Juan. Mientras Zacarías, siendo un sacerdote, se encontraba cumpliendo sus labores sacerdotales, se le aparece un ángel y le da un mensaje. Podríamos pensar, bueno, ¿qué de extraordinario tiene que un ángel se le aparezca a Zacarías y le dé un mensaje? Sí tiene algo extraordinario porque te voy a explicar un poquito. Un enviado, como el ángel, se había presentado ante Zacarías a darle un mensaje de parte de Dios, pero habían transcurrido casi 400 años que no se había escuchado a un profeta, que no se había escuchado a que la gente observara un milagro, o más aún, 400 años sin un enviado de Dios hablándole a la gente. Se había roto una brecha importante entre esos 400 años en donde no había una exhortación de parte de un profeta para hablarle a las personas. Y obviamente aquí nos damos cuenta de que cuando el ángel aparece después de esos 400 años, se le aparece a Zacarías, a cualquiera lo pudo haber sorprendido. Dice que se alarmó, se llenó de temor. Aún un hombre espiritual no entendía en ese momento lo que Dios estaba empezando a preparar en el corazón de Zacarías. Iba a ser el inicio de grandes milagros. Y lo recalco aquí para que sigamos leyendo en el versículo 14. Dice, tendrás gran gozo y alegría. El ángel todavía estaba hablando a Zacarías. Y muchos se alegrarán de su nacimiento. Este versículo que voy a leer a continuación lo recalqué, lo remarqué porque es uno de los versículos en donde se centra esta clase. Dice el versículo 15, porque él será grande a los ojos del Señor. ¿Y por qué lo quiero recalcar de esa manera? Dice, él será grande a los ojos del Señor. Está refiriéndose a Juan el Bautista y se está refiriendo el mensaje que el ángel le estaba dando a Zacarías respecto a su futuro hijo. Y después dice, no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Es muy sorprendente esto. Versículo 16. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Vamos a ir desmenuzando estos versículos un poquito más adelante. En cada uno de los puntos les voy a explicar acerca de qué tiene que ver, pero el centro de la enseñanza es versículo 15. Porque él será grande a los ojos del Señor. En estos dos versículos me quiero detener y explicarte por qué será grande con el espíritu y poder de Elías. Dice, regresamos un poquito al versículo 9, donde dice, entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia, pero ahora como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podían hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta que seguramente había tenido una visión en el santuario. Versículo 23. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Versículo 25. Qué bondadoso es el Señor, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Acabo de leer del versículo 21 al versículo 25. En este contexto, te quiero hablar un poquito acerca de la incredulidad de Zacarías. Yo te hablé que era una época en la que ya no se habían escuchado profetas ni ángeles venir a dar mensajes. Cuando Zacarías le da miedo, le da temor de lo que estaba pasando, el ángel lo reprende y por esa incredulidad le costó enfermar y no pudo hablar durante esos meses.
Cuando le da el ángel el mensaje a Zacarías, yo te dije, empezaban aquí los milagros. ¿Por qué? Porque naturalmente, si te recuerdas en lo que yo te leí, dice que Zacarías y Elizabeth ya eran grandes, ella no había podido tener hijos, biológicamente no había oportunidad ya de que ella quedara embarazada. Se dice que ellos tenían entre 60 y 80 años, biológicamente imposible de que ella pudiera quedar embarazada. Por eso quiero recalcarte que aquí iba a empezar una serie de milagros. Y volvamos al versículo 15. La promesa que el ángel da es, porque él será grande a los ojos del Señor. Aquí entramos a definir qué es grandeza. Muchas veces nosotros o el mundo nos ha mostrado que grandeza se asocia con fama, con dinero, con riquezas, con admiración, con logros humanos. Si habláramos en la época moderna, ¿con cuántos seguidores tienes en las redes sociales? ¿Quién te sigue? ¿Quién te lee? Esa es la fama. Y a veces podríamos llenarnos un poquito de ese ego y de esa vanidad de pensar cuántos seguidores, qué tan famoso puedo ser en redes sociales, etcétera, ¿no? Realmente el mundo asocia la fama con eso. La grandeza la asocia con lo que el mundo te puede reconocer, lo que el mundo te puede adular. Sin embargo, para Dios la grandeza es algo muy distinto. Y lo anterior no encajaría para ese tipo de personas que a través de la fama, a través de los triunfos o a través del dinero es como logran o aparentemente muestran la grandeza que tienen en este mundo. Cuando el ángel lo describe, vemos que no nació de hijos, perdón, de padres que eran reyes, no venía de una familia de riqueza, simplemente la Biblia nos dice de un modesto sacerdote y Elizabeth, que no nos describe qué otra cosa podían hacer y qué tan conocidos podían ser en ese momento. Entonces, si no fue alguien famoso, Zacarías, si no fue alguien famoso, Elizabeth, cuando esperan y cuando reciben a Juan el Bautista, nos damos cuenta que tampoco la Biblia vuelve a hablar de que él fuera un genio, que fuera un estudioso, que fuera un famoso, que fuera alguien muy conocido dentro de una sociedad, no era un líder religioso. ¿Por qué? Porque algo un poquito más adelante, si lo leemos, acompáñame a leer el versículo 80 de ahí mismo de Lucas 1. Dice que Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. No podía ser Juan el Bautista un hombre famoso, un hombre reconocido, un hombre con muchos logros, éxitos, porque nos describe que hasta ese momento Juan había vivido en el desierto. Hasta que iba a entrar en el ministerio, Juan había estado apartado totalmente de la sociedad. Es decir, había pocos argumentos realmente importantes en el que pudiéramos decir que él iba a ser un hombre grande o un hombre exitoso o un hombre muy reconocido ante la sociedad, porque no se había involucrado hasta este momento en temas sociales, era poco popular, era un extraño. Incluso si tú lees Mateo 3, nos describe la forma de vestir, lo que comía, es decir, un poco extraño porque incluso comía cosas muy diferentes al resto de la gente. Común, no tenía nada. Humanamente, entonces no hay razones para creer en algo grande de una persona así, ¿no crees? Incluso podríamos pensar que hasta la persona de Juan el Bautista fue despreciado. Sigamos en el estudio y veamos entonces la grandeza de la cual el ángel habló, simplemente para Dios no era la misma grandeza delante de la gente. Cuando vemos en el versículo 15, dice, porque él será grande. Entonces, empezamos a definir que la grandeza según nosotros o según la grandeza de la sociedad no iba a ser la misma de la grandeza según Dios. La Biblia lo pone por encima de cualquier profeta, recibió la aprobación de Dios aunque no recibiera la aprobación de los hombres. Incluso si lees más adelante, no lo vamos a hacer en este momento porque
no nos daría tiempo, pero durante todo el estudio de la vida de Juan el Bautista te vas a dar cuenta que él murió decapitado. Murió por capricho de una joven para dar pie a un placer muy carnal. Lo puedes estudiar. Pero esto es algo que me hace detener y pensar. Si vemos que la grandeza según el mundo es diferente a la grandeza según Dios, ¿de cuál quiero yo? ¿Cuál grandeza quiero? ¿Cuál grandeza quieres tú para tu vida? Porque está la grandeza de la que hablamos, de la fama, del reconocimiento, de las riquezas, del poder, de los likes, o está la aprobación, la riqueza, la grandeza que viene de Dios. Y en eso yo te diría, ¿ante quién me interesa quedar bien? ¿Me interesa quedar bien ante el mundo? ¿Me interesa la fama del mundo? ¿O me interesa quedar bien? ¿Me interesa la fama que pueda tener yo delante de Dios? ¿Me interesa la grandeza de Dios? Eso es ahí de donde entonces partimos la reflexión de nuestro estudio el día de hoy. Vamos a ver más adelante qué nos hace grandes delante de Dios, pero lo primero que te quiero hacer reflexionar es, a veces nos estamos tronando los dedos, nos interesa mucho que el mundo nos apruebe, que el mundo nos dé su aprobación, nos dé un reconocimiento, que nos tengan en buena estima. Y a veces dejamos de un lado la aprobación y la aceptación que más vale la pena, que es la de Dios. Tenemos que trabajar en nuestro corazón para dejar de hacer las cosas que no son aprobadas por Dios. Lo que hace grande a las personas que estamos viendo ahora en este estudio es la disposición a no mancharse, de no contaminarse. ¿Te acuerdas lo que decía? No beberá vino. Versículo 16 dice, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Es otra característica que por lo cual el ángel le dijo a Zacarías, mira, tu hijo va a ser grande ante los ojos de Dios. Primero, porque no se va a manchar de la maldad del mundo, porque va a vivir apartado, porque va a ser cuidadoso, porque, y además, porque su vida va a ser utilizada para que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor. Mira lo que iba a ser realmente importante en la vida de Juan. Él se iba a dejar utilizar de gran manera para ayudar a otros a volverse a Dios. Ahora, resaltemos las características del carácter de Juan. ¿Y por qué te dije que el versículo 15 iba a ser el centro de nuestro estudio? Grande a los ojos del Señor. No vivas para agradar a la gente, vive para agradar a tu Señor. No vivas para que la gente te reconozca, te dé un aplauso, o no seas tú genuinamente solamente por querer ser aceptado por la sociedad. Muchas veces la sociedad te va a aceptar, pero a cambio de que tú no seas aceptado por el Señor. Hay cosas en tu vida que no vale la pena hacer. Y una de las cosas que el ángel le dijo es, no beberá vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Es decir, Juan el Bautista no iba a recibir el Espíritu Santo en el bautizo, no iba a recibir el Espíritu Santo al estar, al imponerle las manos a alguien o al Jesús al entrar en contacto con él. Dice que él iba a ser uno de los privilegiados, que las consecuencias de mantener una vida queriendo agradar a Dios es que antes de nacer, él ya iba a tener el Espíritu Santo. Pero mira, hay una pequeña explicación que quiero darte respecto a no beberá vino. Obviamente tiene que ver con un estilo de vida moderado, de autonegación, dispuesto a quitar los placeres que te puede dar esta vida y este mundo terrenal, temporal, y que lo que nos describe es que él iba a estar dispuesto a no contaminarse, a no tener placeres que le preocuparan y que le impidieran seguir haciendo la voluntad de Dios. El tema del alcohol es un tema que podríamos dar en un taller completo acerca de los excesos, acerca de no dejar que el control tome control del pensamiento, etcétera, etcétera.
Pero en este caso, cuando hablamos acerca de la autonegación, es decir, que uno va a estar dispuesto a decir no a las cosas que nos produzcan un placer temporal, si eso nos aleja de Dios totalmente. A veces podemos dejarnos envolver en cosas que nos dan un placer temporal y a veces pensamos después lo voy a dejar, después me arrepiento, después pido ayuda. Y en ocasiones hay pecados que nos envuelven de tal manera que ya no hay vuelta atrás. Por eso la autonegación es algo muy importante para pensar si queremos ser grandes a los ojos del Señor. Tendríamos que empezar por decir esto no le agrada al Señor. Hay cosas dentro de mis pensamientos que no le agradan al Señor, de mis hechos, de mis intenciones que no le agradan al Señor. Es tener el carácter para determinarnos a una autonegación y decir, no puedo, si es que realmente me interesa la fama, la grandeza que Dios da, porque hoy, tristemente, el mundo te hace famoso si puedes beber toda la noche, te hace famoso si puedes tener una o más relaciones, te hace famoso si puedes tener muchos seguidores. Esas cosas son vanas. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que más vale, más importa ser grande ante Dios, aunque el mundo, simplemente para el mundo no existas. Será un hombre lleno del Espíritu Santo, es decir, que su vida será controlada por el Espíritu Santo y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Fíjate, ¿a qué se dedicó Juan el Bautista? Dice, sería grande porque ayudó a muchos a volverse a Dios. Les predicó arrepentimiento, les mostró el camino para enderezarse en la obediencia. ¿Cuántas personas conocemos a nuestro alrededor que tienen una necesidad de volverse a Dios? ¿Cuántas personas, cuántas familias están a nuestro alrededor y nos podemos volver grandes delante de los ojos de Dios? Cuando nos dedicamos, cuando entendemos, primero tengo que empezar por mi corazón, tengo que apartarme de las cosas que no me ayudan, tengo que no contaminarme con las cosas, autonegarme y después pensar, ahora sí, ¿cómo voy a poder ayudar a muchas personas? Dice que el ángel le dijo a Zacarías, él va a hacer que muchos israelitas recapaciten. Al final del versículo 17, dice, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Fíjate, qué increíble. ¿Por qué Dios le estaba anticipando que Juan el Bautista iba a ser grande ante los ojos del Señor? Por su rectitud, por su manera en que iba a cuidar su vida, porque el enfoque que él iba a dar era ayudar a las personas y Dios le iba a utilizar para reconciliar familias. Dice, iba a salvar familias, iba a hacer que los padres se reconciliaran con los hijos, que los hijos se reconciliaran con los padres, que los rebeldes aceptaran la sabiduría de los justos, es decir, que los rebeldes fueran exhortados, fueran llamados, fueran reprendidos para que aceptaran la sabiduría que viene de Dios. No podemos entender algo tan profundo de poder decir, ¿cómo puedo yo hacer que mi vida sea una vida justa, una vida entregada a la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo hacer que yo sea un elemento para poder salvar esas familias? La grandeza espiritual, entonces, concluimos que excede a la grandeza humana. Es momento, hermanos, de anhelar esa grandeza. Es momento de anhelar, renunciar a esas cosas que pueden desaprobarnos delante de Dios. En lugar de malgastar nuestra vida, podemos dedicarnos a ayudar a otros a volverse a Dios. Y aún si estamos en un momento en el que necesitamos volvernos a Dios, de volver a ser radicales, de volver a ser determinados con cosas. En este ejemplo vimos que el ángel describía, no beberá vino, pero si entendemos entonces la autonegación es, no vivirá en placeres de inmoralidad, no vivirá en discordias, no vivirá en enemistad con sus hermanos, no vivirá en enemistad con sus vecinos. Buscará que las cosas estén en orden primero en su vida y después poder ayudar.
No busques la fama del mundo, no quieras agradar primero al mundo, no quieras agradar a tus amigos. Si por agradar a tus amigos vas a quedar mal delante de Dios, no busques esa grandeza, no busques esa fama. Todo lo que hacemos en esta vida vale la pena. Estos son tiempos para reconciliar gente con Dios. Son tiempos para hablarle a las personas de un mensaje de esperanza. Son tiempos para hablarles a las personas de que hay un Dios todopoderoso que puede transformar cualquier situación en las vidas de las personas. Es momento de hablar a las personas de esperanza, ¿no? De confianza en Dios. Sé grande, hermano, sé grande para Dios. Amigo, sé grande para Dios. No seas grande para el mundo, porque el mundo mañana dejará de existir. Sé grande para Dios, ¿sabes por qué? Porque Él es eterno, porque Él es todopoderoso, porque Él es omnipresente, omnipotente. Él va a tomar en cuenta lo que hacemos en esta vida, aunque para muchos no seamos populares, aunque para muchos no seamos gratos. Personalmente, estoy determinado a que mi vida sea más grande ante los ojos de Dios, aunque para el mundo sea alguien desapercibido. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a poner de nuestro corazón, nuestra determinación, para que también seamos grandes. Que un día tú puedas decir, soy grande a los ojos de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Muchas gracias y vamos a tener a continuación un tiempo de reflexión para tomar el pan y el jugo de uva. Y hermanos Iztacalco, vamos en este tiempo utilizar también este espacio para hacer una reflexión. Y justamente hablando de Juan el Bautista, quiero pedirte que vayamos a Juan en el capítulo 1, en el versículo 29. Dice Juan 1:29, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue grande porque sin duda no solamente vemos acá la manera en cómo él se determinó a hacer las cosas especiales delante de Dios, sino también nos damos cuenta de que fue grande porque nos presentó al Cordero de Dios, el único capaz de quitar el pecado de nuestras vidas, poniéndose él como sacrificio vivo en lugar de nosotros. Estamos expuestos a mancharnos todos los días, pero te quiero animar a algo, no permitas que nada mantenga tu corazón sucio. Sé urgente en las cosas donde necesites ayuda, aprovecha el tiempo. Juan fue grande y mira por qué. Presentó, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. No hay nada en este mundo que nos ayude tanto, que nos dé la oportunidad de acercarnos con confianza al trono de Dios, más que Jesús. Jesús fue presentado por Juan. Juan no tuvo el mayor número de seguidores, no fue el hombre al que la gente estuviera dispuesto a seguir, quizá. Obviamente él estaba preparando el camino a Jesús y nos estaba dando la oportunidad de conocer al Cordero, al Hijo de Dios, al único capaz de perdonar nuestros pecados en una cruz, el único hombre que iba a estar dispuesto a ser sacrificado por nosotros. Y quiero pedirte, y te voy a cerrar la transmisión, dejándote en casa, haciendo una reflexión, haciendo una meditación de qué privilegiados somos, de ser grandes a los ojos del Señor, de volvernos a Él, de arrepentirnos, de no mancharnos de la contaminación diaria del mundo y más aún de ser perdonados una y otra vez. Hermanos, amigos,
un placer haber estado con ustedes. No podemos estar tan cerca físicamente, no podemos darnos un abrazo, pero sí nos mandamos abrazos a la distancia, besos, démosle a Dios la gloria y la honra que Él merece. Muchas gracias. Seguimos en contacto para los planes. Próximo jueves vamos a tener nuestra transmisión por Zoom y pronto escucharás grandes noticias de que el reino y los milagros siguen sucediendo. Que Dios les bendiga.